¿Les parece? Hoy nadie más se va a conectar. ¿Ya vemos algo? De un poco se sabe. Ya. No, de verdad, Bueno, mientras tanto, abrí dentro de la semana 11. No. Porque esto lo habíamos visto todos. Amiga, se me puso, Dentro de la semana 11 hay algunos documentos que les pueden servir, como este, gracias a aceites de lista. Esto lo vamos a trabajar después. Este igual, gracias a brazo. Y aquí vamos, este también es de complemento, que también es un tres documentos que les pueden servir para complementar la información. Ahora vamos a trabajar con la clase de líquidos y vamos a ver qué avanzamos en el taller. Pero los tres documentos que les acabo de mencionar nos sirven para corroborar toda la información que vamos a ir viendo. José, ¿tienes un link, un WhatsApp con todos ellos? Sí, quizás. No tiene. Y esa fue la semana pasada. Todos bueno, yo creo a lo más, ya está aquí. Una vez. ¿Vas a inventar con sus compañeros que vamos a empezar? Están durmiendo. Creo que hay algo. ¿Qué dice que no se entiende? Creo que le pasó lo que me pasó a mí. Me pedía un código. La semana pasada que Pero fue a mí igual Me pedía un código, sí. Y una contraseña. Sí, todo. Y es que me Acuérdense, todo eso de Pero aquí hay que colocarlo se supone que se pueden unir solamente con el pero si es que pide código. No sepa, ayer al final del pretexto, ¿qué pasó con eso? Quedó dura. Como una gelatina. No es que tú me preguntaste, ¿y el agua de la producción? Yo te dije que la boté. Ya, por eso. Así, Se podía cortar. Así se hablaba muy
Pero en inglés de nuevo. No. La empezamos. La entregamos. Pues sí, me había perdido. Y el cuarto, ya yo voy a mandar ya el siguiente. Como siempre, sí. Eso es la No sé cómo algunos pueden y otros no. Todos se rieron. Esa es la cuenta de. Humilladísima. Y igual no le digo cuánto usted Lo peor fue que cuando cambié de pensando porque le gustó, pero es que se casi fue mi nombre. No puedo, bueno, así pensaba. A mi correo. Amiga, te lo veo seguramente. No, yo también. El caso. Pues ahí se le Ya, les voy a mandar para que le digan un código por mensaje a la plataforma. Por favor. No, después de eso me dije, oh, no, ¿No viste eso? no, A veces no. oh, es muy bella. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Me comunica el curso que vamos a explicar el vídeo y voy a conectar donde llegan todos presenciales. Ahí se empezaron a hablar. ¿Ya? ¿Qué la vas a hacer? ¿Se puede? ¿Tan bajo? Ya. ¿Si no Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Le damos las gracias a los que están de manera virtual. Acá está la mitad virtual, está presencial. Y porque 3, 4, 5, 6. Hay dos. Hay dos presenciales. Por suerte, se van a sumar bien de manera virtual. Ya. La idea es que hay que seguir intentando, no se olviden de las sugerencias, que hay que tomarlos como de forma positiva las posibles sugerencias para que esto mejore para cuando tengan que hacer la evaluación. Hoy día vamos a comenzar con, ya tenemos la tesis, así que gracias, Claudia. Vamos a comenzar con los lípidos, como otro de nuestros macronutrientes, hacer un recuerdo de lo que habíamos visto el miércoles. Los 3 macronutrientes nos aportan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Recordar que en el caso de las proteínas el 16% es nitrógeno, por eso usábamos este factor de conversión para convertir de gramos de proteína a gramos de nitrógeno. Los lípidos. Ahí se están viendo. Muchas gracias, Tania. Los lípidos, bueno, es otro macronutriente. Si tuviéramos que hacer una relación con la... ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ya. Si tuviéramos que hacer la relación con la función principal de los lípidos, tendríamos que decir que es energía de reserva. Si tuviéramos que hacer la relación directa con las proteínas, diríamos que es estructura, y la relación directa con los hidratos de carbono es energía inmediata. Eso es como súper a la par, o sea, hablamos de lípidos y al tiro pensamos en energía de reserva. ¿Cómo se almacenan los lípidos? ¿En forma de qué? En el tejido adiposo, pero ¿cómo se almacena? Como ácido graso. Triglicéridos, que es glicerol y ácidos grasos.
una molécula de glicerol y ácido graso. Esta es la forma de almacenar los lípidos en el cuerpo. ¿Tenemos un depósito limitado? La respuesta es no. Lamentablemente, a diferencia de cuando hablábamos que los hidratos de carbono se podían almacenar, ¿de qué manera se almacenan los hidratos de carbono? Como glucógeno. ¿En qué lugar? En el hígado y en el músculo. ¿Con qué función la del hígado? ¿Para qué guardamos glucógeno en el hígado? ¿Cuál es la función de ese glucógeno que tenemos almacenado? ¿O para qué nos sirve en caso de SOS? Reserva de... Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué función de lo que está sucediendo en el cuerpo? Por ahí va, pero no... ¿Cuándo ocupamos el glucógeno del hígado? ¿Frente a qué situaciones del cuerpo? ¿Cuándo? Cuando hay una hipoglicemia. O sea, prioritariamente en periodos de ayuno. Si nosotros tomamos desayuno, es que estamos sacando el ayuno. Desayuno. Estamos sacando el ayuno. Por lo tanto, si nosotros no hemos tomado desayuno, la última alimentación fue el día anterior y nos empieza a escasear la glicemia circulante en la sangre, tenemos un depósito que es el glucógeno hepático. Entonces, ahí, ¿cuál es la hormona que envía la señal? No la insulina, porque no tenemos una hiperglicemia, tenemos una hipoglicemia. Y acuérdense que siempre la insulina y el glucagón, que son dos hormonas que se secretan en el páncreas, no funcionan frente al mismo estímulo, son antagónicas. La insulina funciona cuando hay una glicemia elevada o hiperglicemia, y el glucógeno funciona o se secreta cuando hay una glicemia baja, o sea, una hipoglicemia. Entonces, no hemos tomado desayuno, como el ejemplo más coloquial, seguimos funcionando, nuestra reserva de glucosa circulante es escasa y nuestro hígado se pone en alerta y el páncreas envía la señal para que ese glucógeno hepático se convierta en glucosa y esa glucosa se va a la sangre para nivelar la glicemia. Y por otro lado, el glucógeno muscular, que estaba destinado ¿a qué? Particularmente, ¿cuál es la función del glucógeno muscular? Más simple que todo eso. Hoy se olvidaron de todo. Y ya los que están en el polo, los que están en el Caribe, usando las licencias médicas, ¿cuál usa las licencias los que están en el Caribe? ¿Quién quiere opinar algo de los que está afuera? ¿Para qué es el glucógeno muscular? ¿O cuál es la función del glucógeno muscular? Para la contracción muscular. Por eso se acuerdan que en algún momento decíamos que al músculo, el músculo carece o le falta una enzima que cuando este glucógeno, lo voy a hacer acá porque ustedes me ven al otro lado, cuando el glucógeno se convierte en glucosa, esa glucosa solamente se va al torrente sanguíneo en el caso del hígado. En el caso del músculo, queda en el músculo para que se realice la contracción muscular. O sea que si somos más musculosos, si hacemos más ejercicio y nuestro depósito es mayor, que podemos alcanzar los 500, 700 gramos de glucógeno, que si lo multiplicamos por 4, eso se convierte en cantidad de calorías, porque viene de los hidratos de carbono, pero también es limitada. Y si no somos musculosos, si no hacemos mucho uso de nuestros músculos, solamente para lo coloquial, nuestra reserva puede ser de 300 a 400 gramos de glucógeno, alrededor de 1200, 1600 calorías, pero que también esperan la contracción muscular. Entonces, si solamente caminamos, paseando y no ejercemos esta tensión muscular de contracción para el ejercicio, tampoco la vamos a ocupar mucho.
Eso no significa que en nuestras actividades diarias más cotidianas vamos a estar utilizando como combustible principal los lípidos, lamentablemente, porque los lípidos no tienen límite y entonces se almacenan como triglicéridos y estos triglicéridos se guardan en el tejido adiposo o en el adipocito. Acuérdense que cada célula tiene un nombre del músculo. ¿Cómo se llama la célula muscular? Sí, miocito. ¿Cómo se llama la célula del tejido adiposo? ¿Ustedes tuvieron biología? ¿No tuvieron biología? La célula, el tejido conectivo, ¿cómo se llama la célula? ¿Un conjunto de células qué forma? ¿Un conjunto de tejidos? ¿Un conjunto de órganos? ¿O aparato? ¿Aparato? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? PAES. Y lo sé porque mi hijo va a rendir la PAES. Sí, estoy haciendo eso. Muchas gracias. Ya. Chao, que estés muy bien. El aparato son distintos órganos. Tienen una complejidad mayor, pero distintos órganos. Por ejemplo, aparato digestivo. Boca, esófago, estómago, intestino, distintos. En cambio, los sistemas son lo mismo. Sistema óseo, puro hueso. Y recién lo aprendí ayer, nunca lo tuve claro, así que lo aprendí gracias a la paz. Entonces, guardamos los triglicéridos en forma, perdón, los lípidos en forma de triglicéridos ilimitadamente, lamentablemente. Nosotros colocamos harta atención, o debería colocarse harta atención, pero lamentablemente la situación epidemiológica actual es muy desfavorable. Yo creo que ustedes en los cursos más destinados a la promoción, salud pública o esos que van teniendo, saben que existe un mapa de la FUNAEP, que es un registro que se hace todos los años desde la FUNAEP, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, para los establecimientos municipales, para los niños de 6 años, y se evalúa el estado nutricional. La pregunta del millón: ¿quién hace estas evaluaciones? La tía. La tía sabrá de todo lo que ustedes van a aprender o están... En el otro semestre van a aprender educación, evaluación del estado nutricional, ¿no es cierto? La tía sabrá todo el protocolo para realizar de manera adecuada la antropometría, que se tiene que poner en posición erguida, poner el plano de Frankfurt, colocar las manos aquí, suspirar 3 veces, que la última costilla es flotante, que toma el pliegue, sabrá todas esas cosas para pesar y medir, que son quizás simples, pero igual necesita un protocolo para la talla, que es la altura, la estatura, y también un protocolo para el peso. O va a pesar a todos los niñitos después de almuerzo con toda la ropa de invierno de hijo único que andan los niñitos en esta fecha. Si es así, ¿sabrá cuánto pesa cada prenda? Esas cosas ustedes las van a aprender en la evaluación del estado nutricional. Van a tener que pesar prendas para cuando los niños no los van a dejar todos piluchitos. También hay que tener un cuidado súper especial, sobre todo ahora con el toqueteo de los niños. Uno los puede tocar, no puede estar nunca, pero nunca, nunca solo con ellos. Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Si en algún momento les toca alguna práctica, aunque son todas con docentes, pero si por ejemplo, en los MINS o alguna actividad que les pidan, que no vayan tan voluntariosamente a hacer algo que no esté resguardado, porque después los pueden acusar. Ah, no, porque el niño es literal, va a llegar a la casa a decir: no, llegó una tía con un delantal morado y me tocó y me dijo que me saque la ropa. Imagínense esa mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los procedimientos que vamos a hacer. Les van a enseñar a pesar la ropa para saber cuánto pesa una polerita, un polerón más grueso con chipón, pantalón grueso, no los zapatos, porque hay que sacarse los zapatos, pero a veces los niños por rapidez no los podemos tampoco vestir a todos, o quizás no hay una sala calentita y se hace más de una forma más precaria, pero hay que tratar de acercarse a lo mejor que se pueda tomar el dato.
Entonces, el tejido adiposo, porque estaba en el tejido adiposo, el tejido adiposo es generoso y nosotros deberíamos intentar que nuestros niños, porque llega el mapa de la jornada, nosotros deberíamos intentar que nuestros niños a los 6 años no lleguen con estados de malnutrición por exceso. ¿Por qué? Porque el adipocito en número, si está en gran número, o sea, si el estado nutricional que enfrenta un niño de 6 años en promedio es de malnutrición por exceso porque tiene un gran número de adipocitos, por más que en la edad de preadolescente, adolescente, adulto, controle el peso, si hay mucho número, basta que esos adipocitos quizás se van a achicar y va a tener un control de peso con todas las variables que también hay que manejar, que la mayoría de las variables ambientales son las que repercuten en la epigenética, que es el cambio de la genética. Ya nosotros traemos genes, quizás de diabetes, de enfermedades de cáncer, pero ¿cómo nos relacionamos con el ambiente, con la actividad física, con la alimentación que vamos a tener, con el estrés que vamos a manejar, con las redes de personas que vamos a compartir, con la vida que voy a llevar, con la calidad del sueño, con la ingesta de agua, con la actividad física? Todo eso ambiental repercute más o menos casi en un 80%, solo mi genética, no es toda mi genética que porque mi familia es diabética yo voy a ser diabética, o sea, tengo un 80% más o menos de chance a no manifestar la enfermedad. Pero si no controlo todas esas variables porque ya traigo una carga, lo más probable es que igual se va a manifestar la enfermedad. Ahora, ese cambio de mi genética que se va a desfavorecer es lo que se llama el estudio de la epigenética, ¿ya? Entonces, la alimentación sabemos que nos ayuda mucho porque tenemos muchos productos envasados, entonces nos queda tratar de manejar el estrés, la calidad del sueño, la actividad física, tomar harta agua, dormir mejor, no ver mucha tele, nos quedan como esas cosas que también a veces se torna difícil, pero es responsabilidad de nosotros. Entonces, si estos niños enfrentan un mayor número de adipocitos, pero están toda la vida controlando este peso, basta que se descontrolen como las variables ambientales y van a ser siempre con una predisposición a la obesidad. De hecho, los estudios, saben que la mayoría de los estudios dicen que los niños que fueron prematuros al nacer y bajo peso y estuvieron siempre con la lucha del peso, son personas obesas en la edad adulta, porque hay una como compensación así genuina, biológica, como de reponer lo que no hubo. Y muchos estudios dicen eso, que los niños que siempre estuvieron luchando con el peso en la infancia, fueron bajo peso al nacer, después sí son obesos en la edad adulta. Así como también hay muchos estudios de la lactancia materna. Y aquellos que no son alimentados con lactancia materna exclusiva también tienen una peor o una mayor predisposición a problemas de malnutrición por exceso. ¿Paloma va a hablar algo? ¿Sabes que, por ejemplo, mi mamá está prematura y sí tiene problemas de peso igual? Y además la tiroides también. Sí, no, sí hay harto estudio que habla de eso, lamentablemente. Incluso más que ese niño que era sanito, gordito, que uno como que estaba cuidando que no se lo coma todo, es menos peligroso que este que siempre fue flacuchento, que no quería comer, que la mamá andaba detrás con la cuchara, que el suplemento, que el nutricionista. Esos tienden a tener más obesidad, como una, no sé, como una compensación natural de la biología. Ya, nosotros los lípidos los podemos encontrar de dos formas, como de manera natural. Las podemos encontrar como grasas o aceites. Los aceites son, al estado natural, líquidos y provienen del reino vegetal. Entonces, cuando aceite vemos 100% vegetal
publicidad engañosa, porque es vegetal, por lo tanto es aceite, y es obvio que es 100% vegetal, porque todavía no conozco un vegetal que no sea 100% vegetal, y la margarina es vegetal, y se ha hidrogenado. Se le coloca hidrógeno para que sea untable al pan, pero si ustedes la margarina la dejan en un día de calor encima del mesón, van a llegar a ver agua. Queda hecha agua porque es vegetal, porque los lípidos a temperatura ambiente se clasifican en aceites cuando son vegetales o grasas cuando son animales. ¿Ya? A temperatura ambiente. ¿Que pueden haber modificaciones? Sí. Esa es una como de las primeras clasificaciones. Entonces, claro, uno piensa en la manteca es animal, es sólida. Uno piensa en la grasita del chicharrón, es animal, es sólida. Uno piensa en la grasita del tocino, es sólida. Uno piensa en la mantequilla, también es sólida. De hecho, si uno deja la mantequilla en el refri, queda como palo, porque se coloca aún más dura. Pero todos los lípidos que vienen del reino animal se consideran grasas. Y todos los lípidos que vienen del reino vegetal se consideran aceites. Esa es la primera clasificación que tienen que considerar. Ya saben que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y saben que aportan 9 kilocalorías por gramo. Ahora, ¿cómo las podemos clasificar también? En simples, complejos y asociados. Los simples son los ácidos grasos, que aquí la mayor representación que yo quiero que tengan es que nosotros almacenamos los lípidos como triglicéridos, o sea, una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Y acá están los ácidos grasos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la beta oxidación de las grasas? ¿Se acuerdan que las grasas de 9 carbonos, de 18 carbonos, de 12 carbonos tenían que tener un proceso previo? ¿Cuál era? Que iban cortando de 2 en 2. ¿Cómo se llama ese proceso? La beta oxidación. Y esos 2 que quedaban, ¿cómo se llamaban? Acetil-CoA. Acetilcoenzima A, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, esos 2 eran muchos acetil-CoA o acetilcoenzima A, que era la manera de ingresar a la mitocondria. ¿Se acuerdan? Que los ácidos grasos primero no podían llegar así 40 carbonos de la mano, ya vamos a la mitocondria y nos metemos, no, tenían que ser cortados de 2 en 2. Y ese proceso de cortar de 2 en 2 se llama beta oxidación y es previo a ingresar a la mitocondria. Van a haber tantos acetil-CoA como que van a depender de lo largo de la cadena de carbono. Si tenemos un ácido graso de 10, van a haber 5 acetil-CoA. Si tenemos un ácido graso de 20, van a haber 10 acetil-CoA, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. No lo vamos a reforzar ahora, pero no se olviden de eso. Que son los ácidos grasos, los que nosotros almacenamos junto al glicerol, que se rompe el glicerol, sigue otra ruta, que no me voy a meter ahora en las rutas metabólicas porque esta asignatura me importa que sepa para qué sirve, no lo bioquímico, y esos ácidos grasos se van cortando de 2 en 2 para proveer de energía en un medio oxidativo, o sea, la mitocondria. Complejos cuando se empiezan a conjugar los fosfoglicéridos con glucosa o hidratos de carbono, glucolípidos, con proteínas, lipoproteínas, y se empiezan a asociar con otros, no son solamente los lípidos. También tenemos otra clasificación. Veíamos que las proteínas teníamos, la unidad monómera de las proteínas eran los aminoácidos. Y tenemos aminoácidos esenciales, que eran 8 o 9, dependiendo, algunos dicen 8, otros dicen 9, y esos aminoácidos esenciales son los que nosotros tenemos que incorporar en la dieta. ¿A través de qué alimentos? ¿De qué origen?
animal, que son las proteínas de alto valor biológico, ¿ya? Y ahí vimos el score, el cómputo aminoácidico, y después terminamos viendo la digestibilidad, pero principalmente el score y el cómputo aminoácido. Bueno, los lípidos también se clasifican, así como aceites y grasas, que es una clasificación, que es como lo encontramos en el medio del ambiente, a temperatura ambiente, como lo podemos encontrar. También tenemos aceites esenciales y no esenciales. Y los esenciales, igual que los aminoácidos esenciales, no pueden ser sintetizados por el cuerpo, entonces tienen que ser incorporados en la dieta. Y hay dos ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico. Estos sí o sí tienen que ser incorporados en la alimentación, linoleico y linolénico. ¿Ya? Pregunta de prueba, pero check. Entonces, clasificación de aminoácidos, perdón, de ácidos grasos esenciales y no esenciales, y dentro de los esenciales, o sea que sí o sí yo los tengo que incorporar a través de mis alimentos, son el linolénico y el linoleico. ¿Qué son? ¿Saben cuáles son? El omega 3 y el omega 6. Y los no esenciales los vamos sintetizando. Clasificación. Ya llevamos, con esta va la tercera. Como los encontramos a temperatura ambiental, si hay esenciales o no esenciales, y según el número de carbonos. Hay de cadena corta hasta 6 carbonos, de cadena media hasta 12 y de cadena larga 14 o más. ¿Ya? Esos son según el número de carbonos. Otra clasificación, según lo que yo les decía el otro día de la margarina. Es una clasificación según la configuración geométrica que tienen químicamente hablando. Nosotros cuando nos encontramos con una grasa vegetal, es una grasa de origen cis, que se llama, que no es recta y tiene un doble enlace. Cuando en la margarina, que es el mejor ejemplo que siempre usamos, incorporamos hidrógeno y otros cambios de la industria alimentaria, esa grasa que originalmente no era, entre comillas, dañina, al hacer este cambio de la industria, la convertimos en una grasa que sigue siendo vegetal, pero se convierte en una grasa trans, que esta cadena lineal le permite cierta estabilidad, eso de ser untable, pero sigue siendo una grasa vegetal. Pero no es saturada porque tiene un doble enlace. O sea, es monoinsaturada porque tiene un doble enlace. Pero al ser lineal, se convierte en una grasa trans que es tan peligrosa como una grasa saturada. Entonces, por eso ahora lo que yo les decía el otro día, empiezan a indagar en las margarinas que muchas usan dentro de su marketing, de su publicidad, de su etiqueta, libre de grasas trans, porque en el fondo, como ahora las personas tienen más información del etiquetado nutricional y están dedicándose, algunos, a leer las etiquetas, este también es un buen indicio de que puede ser una variable para yo elegir entre una y otra margarina, que son mucho más económicas que las mantequillas, y por ende vienen en potes más grandes, a veces duran más. Y para los grupos familiares más grandes igual es como más beneficioso. Pero vayan a ese detalle cuando vayan al supermercado, o sea, fíjense dónde está esa información, que lo más probable es que sea, pero súper chiquitita, minúscula, casi imperceptible. Entonces, para que el que no sabe, en realidad agarra la margarina más barata y listo. Pero si mi elección es por la margarina, por la razón que sea, traten de fijarse en estos pequeños detalles que puede que sea menos peligrosa para el cuerpo humano. ¿Ya? Según la estabilidad, otra clasificación de los lípidos. Tenemos las grasas saturadas, que no tienen dobles enlaces, que ustedes lo deben haber visto en química, que son puros, en estos vértices se supone que hay puros carbonos,
y son grasas estables, no tienen dobles enlaces y se consideran como malas. Pero no es que sean malas, o sea, yo creo que todo en exceso es malo. Si uno come puras lechugas también va a ser malo. Si uno toma todo el día agua y no se alimenta también va a ser malo. Si uno se vuelve loco por el ejercicio físico también va a ser malo. Si uno duerme poco es malo y si duerme mucho también es malo. Entonces, ojo porque en realidad es no sobrepasar la recomendación que haya. ¿Ya? Entonces, la grasa saturada no tiene dobles enlaces. Entonces, es una grasa estable. Y la relación directa es que todas las grasas saturadas vienen del reino animal. Todas, a excepción de dos. El aceite de coco y el aceite de palma, que también son grasas saturadas. Y no son del reino animal. Pero todas las otras grasas de origen saturado son provenientes del reino animal. ¿Ya? Aceite de coco y aceite de palma, que son vegetales, pero sí tienen grasa saturada, o sea, una grasa más estable. Que no se modifica, es rígida, que es la que la relacionamos con las placas de ateroma. Cuando hablamos de la aterosclerosis o aterosclerosis son las placas de ateroma que se empiezan a colocar en el lumen de los vasos sanguíneos y es como que una manguera se te llena dentro de sarro y se te ponen muchas placas de grasa que en el fondo, si el lumen es así, tiene mucha grasa, se empieza a estrechar y ya la sangre tiene que pasar por ese hoyito chico, porque está obeso, hipertenso, diabético, no duerme nada, come pura chatarra, todo el día echado, no se mueve, toma copete, fuma, o sea, todas las comorbilidades juntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense ese flujo sanguíneo del retorno venoso de los pies hacia el cerebro. Lo más probable es que ni siquiera necesariamente tenga que ser un infarto al corazón, sino que empiezan las trombosis en las piernas. Porque también hay trombosis en las piernas. La sangre tiene que retornar hacia el corazón para empezar a bombear y a llevar a todo el cuerpo. Entonces, imagínense un cuerpo grande que no se mueva, que los parámetros bioquímicos son están muy alterados. Puede tener trombosis en las piernas cuando esta grasa se empieza como a llenar el lumen de los vasos sanguíneos y se empieza como a estrechar. Es como que yo te piso la manguera y no te sale el agua. Después te la piso y estás mirando no queda y te pero no te hicieron una gracia así como, oh, no sale agua y la persona empieza a mirar la manguera y después te suelta la manguera. Ya, los monoinsaturados. Un enlace mono, 1. Poli más de 1. Entonces, monoinsaturado tiene un doble enlace. Y los poliinsaturados más de un doble enlace. ¿Ya? Y para esto hay recomendaciones nutricionales. Que en los documentos que les dije al inicio, que estaban como documentos escritos, los pueden revisar y también los vamos a revisar. Entonces, cuando nosotros empezamos a recomendar los lípidos, ya, de cualquier manera, nosotros llegamos a que la recomendación de calorías para X sujetos son estas calorías. Y le vamos a recomendar los lípidos. Podemos recomendarlos de dos formas. Gramos por kilo de peso, que sería, ¿cuántos gramos por kilo de peso? 0,8 gramos por kilo de peso corporal. Y lo otro, según distribución de molécula calórica, y el margen es de 20 a 30%, que nos hemos quedado con el 25%. Ya. Y eso después acuérdense que hay que pasarlo a gramos. Tenemos la recomendación de lípidos, pero dentro de la recomendación de lípidos, que los lípidos ya lo es todo, tenemos ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, tenemos el colesterol, tenemos la grasa trans, tenemos dentro de estos mismos los omega 3 y los omega 6. Entonces ya no es solo normolipídico, que cubra entre el 90 y el 110, lo que les explicaba el otro día, sino que como yo me hago cargo que dentro de esta bolsa de lípidos sea de la mejor calidad posible.
cumpliendo los porcentajes que se nos exigen. De hecho, la grasa saturada antes era hasta el 10% de la grasa de las calorías totales. Y ahora ya bajó hasta máximo el 8% de las calorías totales. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía adelante, cuando están a temperatura ambiente, cuando son grasas y cuando son aceites, si son vegetales o son animales, algunas de las funciones de los lípidos forman parte de la membrana, cuando son los fosfolípidos. Tenemos la reserva, que son los triglicéridos, nos dan energía, 9 kilocalorías por gramo, forman parte de las estructuras también. También tienen una función reguladora, porque si no hay lípidos, no hay hormonas. Y también si no hay lípidos, las vitaminas liposolubles no se pueden transportar. Entonces, hay protección aislante y térmico porque sobre todo se empieza a notar cuando empiezan a hacer dieta, empiezan con más frío, ¿no? Cuando empiezan a perder mucha grasa corporal, andan muertos de frío porque la grasa igual es térmica. Y como que te cubre, como que el colchoncito que te cubre del frío. Uno empieza a hacer dieta, o los más flacuchentos siempre están como, aunque hay flacos calentitos, hay flacos que tienen un metabolismo súper acelerado y están siempre más calentitos. Pero sin duda que es un aislante térmico y por eso las mujeres tenemos un chance de un mayor porcentaje de grasa corporal total. Y sobre todo destinada en el área, en la parte de las caderas, porque fisiológicamente hablando, estamos preparadas para la fecundación. Entonces, toda esta cobertura de grasa de las caderas es para cobijar a la guagua que va a venir y para que las caderas no estén adoloridas y para todo esto de la fecundidad. Y el porcentaje de grasa corporal del cuerpo en la mujer creo que está como, no sé si en un 20% o 25% de tu peso puede ser composición corporal en base a la grasa corporal. No sé los últimos datos. Y el hombre es como un 5% menos. No sé si el hombre está entre el 15 y el 20% de la grasa del cuerpo humano. Puede ser grasa corporal total. Y la mujer entre el 20 y el 25%. Y la mayoría de las mujeres bordeamos sobre 30, 40 y tanto más por ciento de grasa corporal total. Entonces, si por ejemplo, ustedes, cuando se hicieron la máquina, cuando hicieron lo del ejercicio, o sea, en el InBody, les aparecía la composición corporal. Eso quizás se pueden ver en la página del ISAC, que es una certificación internacional de antropometría, que cuando quieren hacer el ISAC 1, la ISAC 2, que es la certificación internacional para la medición de los pliegues. Yo se los sugiero que la quieran hacer, que vale como 100 y algo pesos el curso, que dura poco, no la hagan antes de tener evaluación del estado nutricional, no va a ser plata botar, no van a entender ni una cosa. Incluso háganlo un año después de haber tenido evaluación del estado nutricional, que entiendan qué es la composición corporal, que valga la pena la inversión, si los cursos van a estar siempre. En Chile creo que hay, no sé si es que hay unas 5 personas que tienen el nivel 3. Es una certificación internacional, no la dan las universidades, ninguna acá en Chile. Sí la podemos impartir nosotros cuando traemos a un ISAC 3, que es el único que puede dar el curso, pero la certificación viene de fuera, no es de Chile, es la que tiene validez. Nosotros en su momento hicimos 2 ISAC, uno acá en la U, como carrera de nutrición. Y sí, vale como 200 lucas, 250 lucas. Te dan el kit antropométrico básico, que a veces es de mejor calidad, a veces las pinzas no son muy buenas, que también eso hay que fijarse. Y ahí después tienen que, para certificarse, tienen que tomar como, no me acuerdo si eran como 20, 25 mediciones a distintas personas y
respaldar esa información, enviarla, se evalúa y ahí te dan la certificación. Pero eso dura un tiempo. Si tú no sigues, si tú no revalidas el ISAC 1, pierdes la certificación, a menos que pases a la ISAC 2. Y ISAC 3 hay re poquitos en Chile. Entonces, por eso, no sientan esa premura de ahora hacer ISAC 1 si van a estar en la U, no lo van a poder poner en práctica, y si no, se revalidan con el 1 de nuevo, o si no pasan al 2, van a perder la validación. Entonces, tengan cuidado con eso, que no los pille la moda de hacerlo por hacer. Entonces, nosotros en la composición corporal tenemos hueso, tenemos músculo, tenemos grasa, tenemos líquidos corporales y el porcentaje de grasa corporal, acuérdense entonces que es como entre el 20 y el 25% total. Entonces, si una persona, por ejemplo, pesa 75 kilos, ese es su 100% de su integridad. Vamos a imaginar que tiene un 35% de grasa corporal total. ¿Ya? 75 kilos es igual a 100, X es igual a 35%. ¿Cuántos kilos de grasa tendría? 26 kilos de grasa. 26 kilos de grasa. Ya. Dijimos que la grasa es reserva. ¿Cuántas? Si esos 26 kilos, si los lleváramos, voy a abrir una hojita aquí para que los que no están puedan ver. Si esos 26 kilos los llevamos a calorías, es como un ejercicio estimativo, no es que sea al 100% así. Ya, los chiquillos que están lejos, miren, sí hicimos. ¿Se ven ahí? Pusimos un ejemplo hipotético de que alguien pesa 75 kilos, que es su 100%, y abajo colocamos la incógnita para saber, esto es una raya de la 3 simple, pero ustedes me perdonan, 35%. Entonces me dijeron que los kilos de grasa serían 26 kilos de grasa, porque tiene un 35% de grasa corporal total. Un kilo son ¿cuántos gramos? 1000 gramos. Ya, vos están con planes. No vas a saber cuánto. 1000 gramos. Aquí y en la fibra del ají, en todos lados, no solo en la grasa corporal, 1 kilo son 1000 gramos. Cuando compran papas, tomates, zanahorias, siempre son 1000 gramos. Y 1 litro son 1000 cc, en todos lados, por si acaso. Aunque el lecherito sea grande, chico, es una unidad de medida para todo. ¿Cuántos gramos entonces son 26 kilos? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. 26.000 gramos. O sea que ya llevamos que ese 35% de grasa corporal total que tiene un sujeto X que pesa tantos kilos son 26.000 gramos de grasa. Y hemos dicho que 1 gramo de lípidos aporta 9 calorías. Entonces, ¿cuántas calorías vamos a tener almacenadas en 26.000 gramos? No, imposible. Te falta más porcentaje. Ahí es 234.000 calorías. 234.000 calorías. ¿Qué les quiero demostrar con esto?
que sí los lípidos son energía de reserva. Si es una persona X con una actividad pseudo normal, ¿cuánto gastamos en calorías promedio nosotros todos? A menos que vayamos de trekking o algo, pero así en el día a día que vamos, que mismo luego estamos sentados, paseamos aquí. ¿Cuánto gastamos en promedio? 1200. ¿Ah? 1200. 1500, 1800, ya pensemos que con esfuerzo corrimos un poco y pensemos que son 1800. Ya, pensemos que nos gastamos 1800. 234.000 dividido. ¿Dónde está el dividido? No está. Lo voy a escribir. Dividido. Ya, pero para que me entiendan en la casa. Dividido 1800 calorías, que son las que se gastan en el día. En promedio, estamos haciendo puros hipotéticos, pero ¿cuánto es eso? 130 ¿qué? Calorías diarias. No sé. De grasa, kilogramos. Si gasta 1800 calorías al día, en promedio, y tiene guardada 234.000 calorías, el resultado, ¿esos cuántos son? 130 días. Porque si gasta 1800 en 130 días va a gastar esas 234.000 calorías almacenadas. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Cuando ustedes dicen voy a morir de hambre, no van a morir, porque les quedan 130 días de sobrevivencia. Porque los triglicéridos son energía de reserva. Sí, vamos a tener rabia, aburrimiento, fatiga, mal humor y toda la cuestión. Pero nos queda mucha reserva. Eso que estamos pensando en un 35% en promedio que tiene la población. Porque hay cuerpos que tienen más. Entonces, antes de 3 meses, nadie de nosotros va a morir. Quizás unas pocas. La Sofía tiene poca grasa. Van a haber pocos que pudieran morir. Así que no hagan este ejercicio de inanición. Vuelvo a repetir, aquí ya hagamos el ejemplo con alguien que quizás pudiera tener el ideal. Saquen con 15% de grasa corporal total. Un atleta. ¿Saben cuánta grasa corporal tiene un atleta? Un atleta menos de 2 cifras. 6% de grasa corporal, 8% de grasa corporal. Y el peso que tienen, si es ideal, es puro músculo. Los atletas en promedio no tienen más de 2 cifras de grasa corporal total, o sea, menos de 10% de grasa corporal total, en promedio 6-8%. Tú le agarras el cuero y es cuerito y músculo, no te sale así. Cuando ustedes aprendan a medir el bíceps y el tríceps, ¿no es cierto? Tú lo agarras con todo, la pinza, la grande, así. Pero cuando uno empieza a discriminar en los cuerpos que son fibrosos, uno discrimina al tiro porque se escucha, suena como clic, y se suelta el músculo, y se adhiere al hueso, y uno agarra el puro cuero, el puro pellejo. Y se va, y ese tacto se tiene que ir desarrollando. Pero uno, en el que es musculosito se nota el tiro, se separa, pero los que están muy mezcladitos, queda ahí agarradito la pinza. Ni les digo en este. Porque tenemos distintos pliegues. Subescapular, las mujeres, el sostén ahí se nota, la vuelta. Acá, la cadera, tenemos uno acá adelante de la cadera, por eso es importante que identifiquen las partes del cuerpo igual, por decir la cresta ilíaca, no saben dónde está la cresta ilíaca.
dónde está la espina, la cresta ilíaca, la última costilla flotante, cómo se posiciona en el punto para llegar a la medición no del Michelin del que está acá al lado, pues del que está acá adelante, más cerca del ombligo. Pura reserva grasa acá. La pantorrilla igual se toma para reserva proteica. De hecho, la pantorrilla es lo último que se pierde cuando el adulto mayor ya o la persona está postrada, igual lo van a aprender en evaluación. Cuando la persona está postrada, usan un caliper de rodilla para estimar la talla. La persona se puede parar, entonces hacen una estimación de talla para ver su... Y dependiendo de si lo pueden pesar, a veces sí se puede pesar. Por ejemplo, puede pesar una balanza grande con silla de ruedas, con muleta, y tienen que descontar lo que vaya, cómo se vaya a subir. O si una madre a veces tiene que tomar en brazos al hijo, se pesa la madre y después se descuenta la madre. Entonces va a depender de las condiciones. Pero si no podemos tomar la talla, hay un caliper de rodilla que puede estimar la talla. Y la circunferencia de la pantorrilla gastrocnemio es la última que se pierde de reserva proteica. Y eso es súper importante en los adultos mayores. Y entonces, ¿cuánto da con 15%? ¿Cuántos kilos? 11 kilos de grasa. Entonces acá los 11 kilos de grasa son 11.000 gramos y acá los 11.000 gramos, ¿cuántas calorías serían? 100. No, son 11.000 por 9. No, 29.000. ¿No? ¿Ahí? 99.000. Y pensemos que esas 99.000, ya, pensemos que este gasta más calorías al día, gasta 2.500. ¿Cuántos días le va a dar de sobrevivencia? Y este tenía poquita grasa, tenía 15% grasa corporal total. Y gastaba más calorías y todavía le quedan más de un mes de sobrevivencia. Después una clase de evaluación nutricional. Ya, entonces esto no se les puede olvidar. Y lo otro que en la hojita de la bioimpedancia parece que salía en promedio, para metabolizar 1 kilo de grasa, se deben gastar aproximadamente 7.700 calorías. Entonces, si yo quiero bajar 5 kilos de grasa, ¿cuántas calorías? Mira, si yo quisiera bajar, este es otro para que vayan relacionando como... Ya, este es otro asunto, otro ejemplo. Si yo quisiera bajar 5 kilos de grasa. ¿Pero cuánto tiempo? Esto es lo que les quiero mostrar. Si yo quiero bajar 5 kilos de grasa y para bajar 1 kilo tengo que metabolizar 7.700 calorías. ¿Cuántas calorías debiera metabolizar entonces? Por regla 3 simple. 7 por 5, 35, 7 por 5, no sé. 38.500 calorías. Ya. Yo tengo que, miren, yo quiero bajar 5 kilos de grasa de aquí a un mes. 2 meses. Ya. Sí, porque son 500 gramos promedio semanal, para que sea seguro. Ya, pero yo tengo una fiesta en un mes más y voy a bajar 5 kilos. No es mentira. Pero pensemos que esa fuera mi meta. Ya, y yo digo ya, si para metabolizar 1 kilo necesito 7.700, necesito bajar 5. O sea que necesito disminuir, ¿de qué forma? No sé, 38.500 calorías. Tengo dos opciones. El balance energético, o aumento el gasto, o disminuyo la energética, o ambas. Ya, yo pudiera decir... Ya yo estoy comiendo 2.500 calorías diarias, de aquí en el próximo mes voy a comer 1.000 menos. Y ya en 7 días tengo 7.000. Y así ver que en 7
tendría, al mes tendría, ya, 30.000 calorías menos, ¿ya? Y me faltarían 8.500 con esta rebaja, porque eran 38.500, porque voy a bajar todos los días 1.000 calorías. Pudiera decir, no, en realidad no puedo hacer ese esfuerzo, voy a bajar 800 o voy a bajar 500, pero voy a aumentar el gasto. Pero para eso tengo que saber cuántas calorías me va a demandar energéticamente hacer X cosa. Para que ustedes tengan una relación en promedio, bueno, la hojita de bioimpedancia abajo les apareció un mono con distintas actividades y el gasto energético. Ya, pero en promedio, cuando uno anda, cuando uno, no sé, pues sale a trotar, así, no tan, son a la hora como 300 calorías. En una hora, 300 calorías. Y llego y me pongo una yuya de 100 gramos que son 280. Y le pongo jamón y queso que son 350. Y más encima agarro un vaso de bebida nueva. En promedio 300. Si es poco el gasto energético es poco. ¿Qué pasa? Que el proceso metabólico del beneficio del trote, de la bicicleta, del caminar, ese es el bueno. Porque aumenta el número de mitocondrias, aumenta la eficiencia energética, al aumentar el número de mitocondrias, en reposo ocupan más los lípidos como combustible, reducen la ansiedad, baja el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina te dejan felices, la serotonina se te estimula, entonces eres feliz, y todas esas hormonas en el fondo te hacen como manejar el estrés y el metabolismo de mejor manera, por la cadena de reacciones que tiene el ejercicio, pero no porque en el ejercicio como tal quemaste un montón de calorías. El ejercicio de fuerza, de ganar más calorías. Los HIIT, por ejemplo, tienen como una estimulación así como de engaño a la célula, entonces como que tú terminas y como que la célula sigue como funcionando, gastando energía. Lo que sí, la energía de fuerza te aumenta el tejido muscular. Y al aumentar el músculo es metabólicamente más activo y hay una secreción de hormonas más favorable. Entonces, todo el proceso metabólico es más eficiente. Pero en sí, la actividad física no es que tú en una actividad vas a quemar 1.000 calorías por ir una hora al gimnasio. Muchas menos calorías las calorías se pueden reducir más en la alimentación, pero el ejercicio claramente trae otros beneficios. Entonces, uno puede ir jugando con esta información. Me fijo en la tabla, si hago sprint o corro o hago el HIIT, gasto tantas calorías en tantos días, o sea que si lo hago 3 veces a la semana voy a gastar esto y me voy a reducir esto otro y voy a tener esto menos. En el fondo, de aquí a tanto plazo, yo debería tener esta condición. Y ahí va jugando entre la alimentación y el ejercicio. ¿Ya? Así que esta información igual es buena. Algunos dicen 7.000, otros 7.500, pero son altas. Pero estos 7.700 están establecidos. Sí, son como entre 7.000 y 7.500. Ahora, claramente somos individuos y todos somos individuales y algunos son un carbón así que genera calor pero tremendo y gasta quizás más calorías frente a la misma actividad. Pero en promedio es eso. Dime. Para subir Para subir. No lo sé, fíjate, nunca lo he visto así como que para... Pueden ir como medio relacionados, pero no sé si tan así. No sé, te pillaste, como estamos... No sé si para... Es que lo que pasa es que esto es 1 kilo de grasa. Entonces la idea no es tampoco subir solo grasa, sino que sea más muscular. No sé si será tan igual, fíjate. Bueno, voy a ver. Entonces ahí se puede ir haciendo una relación. Ahora, uno puede disminuir las calorías, pero nunca, idealmente más bajo que el metabolismo basal, porque si no se pone en deterioro la función cardiorrespiratoria, digestiva. Ojalá no disminuir de eso. Y tomar agua siempre. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan en consideración.
Ya, entonces, volvemos acá. Dentro de la grasa, entonces, les había dicho que teníamos los saturados que no tenían dobles enlaces. Y ahí tenemos algunos ejemplos, puse algunos ejemplos. El palmítico, el esteárico, como no es que se lo tengan que aprender, pero para que lo tengan en consideración. Monoinsaturados, el ejemplo más clásico del monoinsaturado que tiene un doble enlace es el ácido graso oleico. ¿Dónde lo encontramos? No necesariamente. ¿Dónde? Claudio, ¿quiere hablar? Ay, Está bien. Se raja. Sí, el profe. Hoy lo peor que está quedando grabado y van a ver todas las grabaciones que se va a subir al enlace de. acá está muy asustado. Nadie tiene la cámara el audio encendido. Claudio, ¿estás ahí? Ahora sí ya, como las condoricosas que pasamos, estamos pero uno optaba por ponerse con una muralla detrás, pero que no hubiera un espejo porque de repente alguien podía pasar o tanto se acabó que pasaran. No, yo me acuerdo que en una oportunidad entraban, no sé si era en otro país, pero una reunión con la apoderada y la mujer fue al baño con nosotros porque le prendió la cámara y salía y toda la gente ahí hubiese dicho no sé, pero todos mirando y la profesora y la persona haciendo pis, bajando los chilines y toda la cosa. Lo llevó y lo puso para el suelo. Sí. Ya, entonces, el monoinsaturado, el ejemplo característico del ácido graso monoinsaturado oleico, ¿en qué alimento lo encontramos de uso no tan común, lamentablemente, por supuesto? No. Aceite de oliva. El aceite de oliva es el ejemplo más característico del ácido graso monoinsaturado. El aceite de oliva. Acuérdense que los saturados dijimos que eran solo de reino animal, con excepción de ¿cuáles? Aceite de azúcar y aceite de pájaro. Ya. Los poliinsaturados. Ahí están los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, linoleico y linolénico. Estas son preguntas de prueba. ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? ¿Cómo clasifican los ácidos grasos esenciales? Poliinsaturados. ¿Cuál es el ejemplo característico del ácido graso monoinsaturado? Son preguntas de prueba. A excepción de qué aceites son saturados y no son de origen animal. Lo mismo que les acabo de decir. Y esto en realidad no es mío, lo saqué de la web porque todos mis PPT, si alguien se ofrece alguna vez de hacerme PPT bonito, yo los voy a recibir con todo mi cariño, porque todos mis PPT son viejos y aburridos. Así que si alguien quiere en su tiempo libre hacerme PPT bonito, entonces lo voy a hacer de cosas. Por el precio mínimo de 20.000. No la había. Ya, entonces tenemos saturados
Sí, también. Saturado acuérdense sin doble enlace y insaturado pues tiene presencia de dobles enlaces, puede tener solo uno o más de uno, ¿ya? Y acá están nosotros cuando tomamos omega 3 siempre vemos la relación EPA y DHA, que son, sí, también están en los frutos secos. Acá algunas fuentes, saturado, insaturado, porque es vegetal, pero también son alimentos procesados. Y el EPA, que es el ácido eicosapentaenólico, y el DHA, ácido docosahexaenólico. Entonces, el omega 3 y el omega 6. El omega 3, todo lo que son los frutos secos y algunos aceites del mundo marino. El omega 6, la soya, el girasol, los aceites como más de lo que consumimos en los aceites como tal. Y monoinsaturado, el oleico, que también se puede llamar omega 9, esa como U así da vuelta, como una V, es omega. Y en la tabla de los alimentos, cuando ustedes se fijan, los aportes de estos están. Ustedes fíjense en la tabla de composición química, debería decir lípido, y ahí debería decir al tiro omega 3, omega 6. No todos los alimentos lo tienen, por eso si se van a algunos alimentos que, no sé, la lechuga no va a tener nada de eso. Y aparece el colesterol, y creo que eso. Pero esa W es omega. Las aceitunas también, aceite de oliva, porque viene de la aceituna. ¿Ya? Aquí los saturados todos, y el aceite de coco y palma. Ahora, ¿para qué son buenos los omega 3? Para disminuir los triglicéridos, para que no se forme la placa de ateroma de la que hablamos delante, y eso significa también prevenir la trombosis, que haya un aumento de la dilatación arterial, o sea, que no haya estrechez en las arterias, sino que estén más dilatadas, más extendidas, y eso significa que el flujo sanguíneo puede pasar mejor, y también en la prevención de todo lo que sean las enfermedades cardiovasculares. Síntomas de la deficiencia, acuérdense que el linoleico y el linolénico son los ácidos grasos esenciales que tienen que ser incorporados a la alimentación. Varias, desde cambios en la piel, igual que las vitaminas, cuando nosotros podemos ver signos, acuérdense que los signos se ven y los síntomas se sienten. Cuando empezamos a ver que alguien tiene aquí herido, o las manos muy agrietadas, siempre son deficiencias de vitaminas. O las comisuras acá de los ojos, deficiencia de vitamina D, la queilosis, que también se puede ver en los pliegues vaginales, todo lo que son las junturas, la boca, pliegue vaginal, los ojos, es deficiencia de vitamina B. La E es antioxidante, por eso todas las cremas que uno usa tienen vitamina E, porque evita la producción de radicales libres, que es lo que va produciendo el envejecimiento, esas pecas y cosas que van apareciendo, aunque esas también están relacionadas, sobre todo las mujeres con la edad. Con el cambio hormonal aparecen las manchas, lamentablemente. La cicatrización, alteraciones cardiovasculares, inflamaciones a la próstata, todo lo que sean sensaciones de sed, alteraciones cutáneas, temblores, también retraso en el aprendizaje. Por eso siempre uno trata de fomentar la lactancia materna, porque la leche materna tiene características especiales para el hijo al cual se está amamantando, incluso en etapas de tándem, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Tándem, cuando se están alimentando dos hijos que son distintas edades, o sea, una mamá tuvo una guagua que tiene 1 mes y el otro niñito tiene 8 meses, y a los dos los sigue alimentando. El cuerpo humano es capaz de producir la leche para cada uno de esos niños. No produce una llave abierta de leche tipo, sino que en la succión, la succión del niño
esa mamá produce la leche para ese niño. Y pueden estar los dos tomando pechuga. Y la producción de omega 3 que tiene la lactancia materna tiene relación directa con el aprendizaje, la parte neuronal, todo lo que sea cognitivo. Y ninguna fórmula de iniciación, que son las que se compran, ha logrado equiparar todos los beneficios de la lactancia materna. Aparte viene en un buen envoltorio, no necesita cocción, está listo el envase, está higiénico, no hay que comprar nada, entonces tiene más beneficios, pero no todos optan por eso. Y eso de que, de la presión que hay de que de repente hay mamás más pequeñas y que no van a ser productoras de leche, no tiene nada que ver el tamaño de la mama con la producción de leche, no guarda ninguna relación. Incluso hay madres que son madres adoptivas que también pueden amamantar, porque el amamantamiento o la producción de la leche se produce por la estimulación a la glándula, que viaja la información al cerebro y luego se produce la leche. Mujeres que han amamantado pueden volver a amamantar si empiezan a poner un hijo al pecho, a un niño, aunque no sea de ellos. Por eso antes, en la época colonial, existían las nodrizas, que eran mujeres que amamantaban y no amamantaban a sus hijos. Amamantaban a los hijos de los de alta alcurnia. Las mujeres no estropeaban sus pechos, sino que otras mujeres amamantaban. Entonces, una mujer que fue madre puede volver a amamantar, se dice que en un periodo de unas semanas, si pone y estimula tantas veces sea necesario al niño al pecho. Y una mujer que nunca fue madre y adopta también puede amamantar. Porque sale en la naturaleza. Y si el pecho todavía no tuviera producción láctea, incluso hay formas que nosotros como nutricionistas sí las aprendemos, y que es, por ejemplo, tienen la fórmula láctea en una mamaderita, y se les pega, no sé, en alguna parte o la tienen sujetada en algo, y con un conducto, una manguera muy pequeñita, se pone con parches y llega hasta la punta del pezón para que la guagua estimule el pezón, pero la leche que sale de la mamaderita. Entonces también se produce ahí en la succión, la buena succión, que no produzca grieta, que no produzca sangrado, porque una buena succión igual tiene un acople especial, la boca tiene que tener una forma de abertura, la lengua tiene que ir como una especie de cucharita, y la lengua como un gatito. La lengua hace este movimiento en el pezón y va masajeando el pezón y se va produciendo la estimulación. Es una cuestión súper bonita. Y cuando la mamá no puede, se puede estimular de esta forma. Así lo importante, y ahí sí que nosotros cuando empezamos a apoyar la lactancia materna nos encontramos con problemas que algunas mamás tienen la guagua y nunca se les formó pezón. Y tienen un pezón plano, que la guagua no tiene dónde agarrar, entonces es como chupar un globo, y la guagua se empieza a desesperar, le empieza a gritar, la mamá se desespera y no le sale leche, y se le tensa el cuerpo, y de verdad que no le sale leche. Pero ese trabajo se debería hacer antes en el embarazo y no en las últimas etapas del embarazo, porque la estimulación del pezón produce contracciones y puede aumentar el riesgo de parto prematuro. Todas esas cosas las van a aprender. En mis tiempos nos enseñaban a estimular el pezón con una jeringa de las más gruesas, no era con la aguja obviamente, se le sacaba el émbolo y se le ponía por detrás, entonces quedaba la parte redonda, que se le colocaba el pezón y con el émbolo se echaba para afuera, entonces empezaba a producir. Pero ahora con estas para sacarse leche, como que produce ese movimiento del pezón y lo elastiza. Pero si una guagua agarra la pechuga y es un globo que no alcanza a agarrar, claramente esa pechuga va directo a la mastitis. Y si la leche no sale, porque los conductos no solo son de arriba, entonces nosotros igual aprendemos a colocar las guaguas en distintas formas. La cabeza aquí con el cuerpo para atrás, las mamás que tienen dos guaguas tienen que colocarlos así con los cuerpos para atrás.
Entonces, en distintas posiciones para que la leche vaya bajando de todos los lados de la pechuga y no se acumule, sobre todo en la parte de la axila. Pero esa cuestión que te enseñaron de antes, nuestras, no sé si sus mamás, pero al menos sí la mía, de que tenía que agarrar la pechuga así como una tijera, que no es así, tú la agarras por abajo, porque si la agarras en pezón así, cortas el conducto que va bajando la leche, tú la pechuga la agarras así y la sujetas nomás. Y la estimulas así para que vaya bajando. Entonces, todas con la pechuga así. Y si esa leche se acumula y no sale, la mastitis, uy, se las encargo. Una pechuga afiebra, que puede ser incluso motivo de operación, porque los conductos quedan duros y puede ser hasta para operar. ¿Y por qué llegamos a esto? Por el ácido graso omega 3. Ya, esto es lo que yo les enseño adelante. Triglicéridos, glicerol, 3 ácidos grasos, y yo les hice el ejercicio de eso. Parece que con otros ejemplos, 80 kilos, 15% de tejido adiposo, las calorías que están ahí. Y acá creo que llegamos hasta calorías nomás, no vi cuántos días podía tener de sobrevivencia con un ejemplo que consumiera tantas calorías al día. Los fosfolípidos son estructuras, las membranas celulares, el tejido nervioso, las ceras también son aceite. Por ejemplo, en los pelos de las ovejas también hay aceite, en las plumas de los pájaros, uno las toca y queda como con los dedos aceitosos, también son esteroides. Colesterol. El colesterol no es dañino si nosotros consumimos la cantidad que debiéramos. En la tabla de composición, igual ustedes pueden ver el aporte del colesterol de los alimentos. En algún momento se le hizo, pero muy mala fama a los huevos, que no podíamos comer huevos. Ahora coman huevos, después no, coman la pura clara, no coman la yema, ahora coman todo entero. Entonces al final, esos mitos hay que ir también. Hay personas que son formadoras de colesterol y hagan lo que hagan, siempre van a formar más colesterol. Ahora lo importante es que dentro de este colesterol total, saber que ese HDL, que es el colesterol bueno, esté ojalá por sobre la recomendación. ¿Cuánto se puede comer al día? 2, 3, no pasa nada. Más de eso. Mira, no te los comas fritos con tocino. No, pero más de eso. Más de eso. Es que si tu recomendación, o sea, si tú debes cubrir una parte proteica, yo creo que hasta, si tu cuerpo está sano, tu cuerpo no, o sea, siempre va a ser mejor comer huevo con proteína que estar comiendo simplemente. Si el tema es cómo te los comes, si te los vas a comer frito. Ahora hay sartenes tan buenos que haces omelette y no necesitan ni aceite. O con un poquito de aceite de coco, igual. El colesterol, tienen que pensar que también trabaja con la vitamina D, que la vitamina D también tiene relación, que se comporta como una hormona, y la vitamina D también es importante para el proceso metabólico y se relaciona mucho con los estados depresivos y la obesidad. Y casi toda la población, yo creo que el 80% de la población, si no más, tiene déficit de vitamina D. Eso se mide en un examen sanguíneo. Y a veces las personas andan cansadas, somnolientas, sin energía, irritables, y siempre creemos que es anemia, y a veces es deficiencia de vitamina D. Así que esa no es mala controlársela de vez en cuando, sobre todo en estas zonas que el sol no pega mucho, porque guardan relación también con las hormonas sexuales secundarias. Las vitaminas liposolubles van a necesitar de la grasa para ser transportadas, o si no, no van a poder llegar al lugar donde van a ejercer su función. Así es que también es importante la grasa para ellas. ¿Cómo se transportan los lípidos en la sangre? Como lipoproteínas, y acá están las que uno ve siempre en los exámenes bioquímicos. El HDL es buena, debiera estar más alta en la recomendación, no se relaciona con daño. Después está el LDL y el VLDL. Estas dos son como las peores, muy baja densidad y baja densidad. Entonces uno a veces puede tener el colesterol total alto, 250, pero el HDL lo tiene muy alto, y eso es muy bueno.
Entonces, no asustarse con este número total, porque ver cómo está comportándose adentro el perfil bioquímico. Cuando uno pide un perfil bioquímico, pide todo esto: colesterol total, las características, todos los tipos de colesterol, la hemoglobina, el hematocrito para ver si hay anemia, alguna vitamina en especial como la B12 o la D, pero ahí también se puede ver la relación. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, la composición acá no se ve mucho, pero los triglicéridos, perdón, los kilomicrones mayoritariamente tienen muchos triglicéridos, son formas como se conjugan los lípidos y las proteínas y viajan en el torrente sanguíneo. Acuérdense que se empiezan a metabolizar en el estómago los lípidos, aunque tenemos una lipasa que se llama lipasa lingual, pero no tiene actuación y los lípidos se empiezan a romper en el estómago. Los triglicéridos son glicerol y ácidos grasos. El glicerol se puede utilizar y los ácidos grasos son los oxidados, como veíamos delante en la beta-oxidación. Las enzimas que participan en el rompimiento de los lípidos, algunas de las tantas, cuando nosotros, la lipasa pancreática, bueno, tienen que pensar que la grasa, igual que cuando nosotros vamos a lavar un sartén lleno de aceite, tenemos que producir las micelas, y cuando hablábamos de la vesícula biliar, ¿se acuerdan? De la bilis, que tenía esta función como de emulsionar las grasas. Y también facilitan la digestión las lipasas. En este caso está ahí la lipasa pancreática, pero todas las enzimas que rompen los lípidos se llaman lipasas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto que ya lo saben, que se forma coenzima, eso que ya también lo saben, eso que también lo saben. Ya. La carnitina. ¿Alguien toma carnitina aquí? La carnitina es el transportador de los ácidos grasos y uno se la puede comprar en la farmacia sin receta ni nada. Entonces, hay personas que toman carnitina o L-carnitina, porque su configuración especial L-carnitina, para usar mejor los lípidos como combustible. Pero no está así como evidenciado que efectivamente por consumir carnitina todos los días sin hacer mucho vas a ocupar más lípidos como combustible. Probablemente sí en el ejercicio. Tendrían que probar, pero la carnitina es el transportador de los ácidos grasos, que acá está, ahí está carnitina, que los lleva desde un medio a otro, hacia la matriz mitocondrial, los ingresa, permite el ingreso para que sean finalmente oxidados y utilizados. Si no tuviera presencia de carnitina, el ácido graso no se podría transportar a la mitocondria para usarlo. Entonces, los ácidos grasos necesitan de la carnitina para ser transportados a la mitocondria y ocuparse como combustible. Y los GLUT son el transportador de los hidratos de la glucosa. La glucosa necesita de los GLUT. Y hay distintos GLUT con distintos números. Por ejemplo, el GLUT4 es el que toma la glucosa y la ingresa para ser utilizada como energía, pero a nivel muscular. Hay GLUT, no sé si 2 o 1 a nivel cerebral, y hay distintos tipos de GLUT. Es el transportador de la glucosa. Y el transportador de los ácidos grasos es la carnitina. ¿Ya? Por si lo escuchan también por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Del glicerol. Y acá lo mismo que hemos dicho. Los carbohidratos, por la glucólisis, los ácidos grasos, ingresan a la membrana y empieza el ciclo de la metaoxidación. Esto no, por ahora no.
Ya, este es un ejemplo, ya. Bueno, esto igual es bueno. La obesidad, en el caso de las mujeres, lo que yo les decía antes, la obesidad se debiera caracterizar en las mujeres de tipo genoide, por esta forma así como de pera, por todo lo que yo les decía antes, que tenemos como aceptado tener más grasa a nivel de las caderas por la fecundación. El tipo de obesidad más masculina es la obesidad androide, que es como una manzana. Ahora yo creo que esto a esta altura ya ha ido cambiando. ¿Ya? Pero estas es como las recomendaciones, las clasificaciones de obesidad que había. Esto tampoco está muy vigente, del 20 al 30 sí, pero esta grasa saturada bajó al 8. Los ácidos grasos trans no superan el 1. Ya. ¿Qué hace el ejercicio? Esto como un bonus para cuando tengan nutrición y actividad física después. ¿Qué hace el ejercicio? El ejercicio, ¿por qué es bueno? Yo les decía antes, no es que a través del ejercicio vamos a metabolizar tantas calorías en sí, sino que el ejercicio estimula las catecolaminas. A través del ejercicio nosotros, aparte de toda la estimulación hormonal, estimulamos las catecolaminas. Sobre todo la adrenalina y la noradrenalina. Esas catecolaminas que se estimulan en la realización del ejercicio, finalmente son las que estimulan a la lipólisis. Y la lipólisis, lisis, es el rompimiento de los lípidos. Entonces, cuando yo me someto a hacer una actividad más rigurosa, sea ejercicio, deporte o una actividad física más programada, a través de esta liberación de estas hormonas que son favorables y esta sensación así como de vigor, de felicidad y más allá de lo mental y de la estimulación emocional que me pueda provocar, también hay reacciones enzimáticas y reacciones químicas. Entonces, esta liberación de las catecolaminas finalmente son las que le dicen a la lipólisis ya, empieza el rompimiento de la grasa. Entonces, las catecolaminas tienen esta secuencia. Hago el ejercicio, se secretan catecolaminas, estas catecolaminas estimulan a la lipólisis y la lipólisis estimula la oxidación de las grasas. Porque estimula a la carnitina para que lleve a estos ácidos grasos, empieza la beta-oxidación y empiezan los acetil-CoA a ser oxidados para generar la energía. Por eso el ejercicio también. Y aparte que el ejercicio en sí, si lo relacionamos con etapas de más adelante de la carrera, el ejercicio en sí produce una sensibilidad mayor a la insulina. Por eso es tan bueno que las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes hagan ejercicio. Porque si todavía no llegan a la fase de que se tienen que inyectar insulina y solamente está controlado con dieta y ejercicio, que puede ser, el ejercicio va a estimular a la insulina que está secretando, que puede que no dé abasto con todo, porque siempre le hago el ejemplo a los chiquillos de Nutri-Básica. Piensen que todos ustedes son glucosa. Y yo soy quien tiene que agarrarlos, yo soy el glut que los tiene que agarrar a todos ustedes para de a uno ir ingresándolo a la célula para que ustedes sean como un Pac-Man, así como para que ustedes sean utilizados como energía. Si ustedes vienen todos corriendo para acá, yo no voy a dar abasto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a elevar la glicemia, el azúcar en la sangre. Y eso también va a provocar reacciones metabólicas que van a ser desfavorables porque se va a producir una resistencia a la insulina. O sea, hay insulina, pero es insuficiente para toda la glucosa que está. Cuando yo hago ejercicio, esa insulina que puede que sea buena, pero en virtud de toda la glucosa que está elevada por todo lo que como, porque quizás tengo exceso de peso y todo lo que pueda estar alterado, esa insulina es más sensible a la glucosa. Entonces el ejercicio ayuda porque estimula sensibiliza a la insulina, pudiendo controlar los parámetros de la glicemia. Pero también hay que tener ojo con eso, porque si alguien se está inyectando insulina, la función de la insulina es regular la glicemia, ¿no es cierto? Y bajar la glicemia. Entonces nosotros podemos estar frente a un niño que tiene diabetes tipo 1, que no tiene ninguna relación, él nació sin insulina.
porque la diabetes tipo 1 no tiene factores ambientales. Su páncreas no secreta insulina y generalmente son muy delgados, y era la que se llamaba diabetes juvenil y se diagnosticaba antes como a los 30 años. Niños que, y ahora mucho antes, o sea, de hecho la presión arterial se está manifestando en los niños de 6 años. Colesterol alto en niños de 6 años, y tienen un parámetro terrible, chiquillos, pero muy, muy mal. Entonces, chiquillos que eran muy flacos, no logran subir de peso, están siempre desmotivados, están como siempre muy cansados, que se cree que puede ser anemia, no es anemia, y siempre la diabetes se manifiesta con las 3 P, que es poliuria, polidipsia y polifagia. Mucha sed, sobre todo mucha sed nocturna, que es la polidipsia. Polifagia, que es mucha hambre, sí, pero hambre así terrible, y no logran tener energía y comen. Y poliuria, que es mucha orina nocturna. Entonces, cuando alguien siente que en realidad, pese a que come, no logra tener energía, orina mucho en la noche, se siente súper fatigado, no logra subir de peso y tiene mucha sed, y sobre todo nocturna, tiene que hacerse un examen para descartar si tiene diabetes. Porque puede ser un candidato a una diabetes tipo 1. O sea, puede estar ya manifestando los síntomas y los signos de la diabetes tipo 1, y la diabetes tipo 1 estamos fritos, no es dieta, es inyectarse insulina para siempre, porque su páncreas no secreta insulina. Pero si se tuviera que inyectar insulina, claro, pero si se tiene que inyectar insulina, o un diabético tipo 2 está también inyectando insulina y hace ejercicio, el ejercicio como tal va a sensibilizar a la insulina. Y la insulina que se esté inyectando o la que esté presente en el cuerpo también va a estar haciendo la pega. Entonces, tenemos que tener ojo ahí, y siempre con un control médico y de los horarios, porque si yo tengo que inyectar mi insulina ahora y voy a hacer ejercicio, la insulina ya me va a bajar la glicemia y el ejercicio va a estimular esa insulina. Entonces, finalmente, me puede venir una hipoglicemia, porque tengo como doble refuerzo para controlar esa glicemia. Y finalmente podemos encontrarnos en un colegio con un niño que se tumba, que se cae, que se marea, que se desmayó, y nadie sabía que era diabético, que se había inyectado insulina, y más encima lo mandaron a hacer el test de Cooper, que ya no se llama test de Cooper, se llama. Entonces, tenemos que tener esas consideraciones también. El ejercicio sensibiliza a la insulina, es muy bueno, sí, pero cuando hay insulina inyectada, probablemente haya que bajar las dosis de esa insulina si están en el mismo periodo. Ya, esta es la carnitina, entonces, la que se... Ya, no, nada, parece que está. ¿Ven que la nutrición es tan hermosa? Ya, yo les quiero proponer algo. Quiero proponerles, porque nosotros revisamos con los chiquillos todos los talleres. Yo no los tengo en mi poder ahora, pero yo quería proponerles que el taller de lípidos lo dejáramos para la próxima semana, no para este lunes y martes, porque quiero detenerme un poquito a revisar los talleres que se han hecho, a ver los errores, a dejar como harto bien claro algunos puntos, porque todo esto nos va a servir después para la prueba, ¿ya? Pero eso no tiene que ir a más venir, ¿ya? Por favor, no me dejen votar. Igual el lunes empezamos a la 1 y el martes empezamos a las 9:30, ¿puede ser? Sí. 9:30, y ahí le damos 1 hora y media así, pero full trabajo, y después, pero quiero que revisemos esto. ¿Tienen prueba? No, sí, a la otra, sí, ahora sí, pero bueno, ahora no. Ya, a los que se quedaron dormidos y a los que no, adiós.